Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es hacer un repaso de la clase anterior, así pueden continuar con la clase de hoy, que es pasaje de parámetros. La clase pasada continuamos con los esquemas de ejecución que habían comenzado en la clase anterior, que era el esquema estático. O sea, los esquemas de ejecución serían qué pasa más que nada nos interesaba lo que pasaba en la memoria de datos cuando uno manda a ejecutar un programa. Pero dijimos que podíamos tener distintos tipos de programas basados en distintos lenguajes. Puede ser un lenguaje que tuviera un esquema de ejecución estático, un lenguaje que tuviera un esquema de ejecución basado en pila o un lenguaje dinámico. Dijimos que aquellos lenguajes de ejecución estática tienen la característica de que cargan toda la información en la memoria de datos, o sea, reservan espacio de memoria para todas aquellas variables que van a estar involucradas en el programa. Sabemos que en un programa puede estar compuesto por varias unidades. Esas unidades pueden ser rutinas como funciones o procedimientos y que cada uno de ellas tienen su conjunto de datos locales. Entonces, cuando estamos frente a un esquema de ejecución estático, cada uno de los registros de activación que están asociados a cada una de las unidades que componen ese programa, se van a cargar en la memoria y van a tener un espacio reservado en la memoria desde cuando se carga el programa. Así que todas las variables que intervienen en este tipo de lenguajes son variables estáticas. ¿Por qué? Porque ya estáticas respecto a su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque cada vez que se carga el programa antes de comenzar a ejecutar, ya cada variable tiene una localización absoluta en la memoria. Y esa ubicación la mantiene durante toda la ejecución hasta que finalice. Entonces, en estos esquemas de ejecución estáticas que cargan todo en la memoria, independientemente si por la lógica del programa, cuando yo lo ejecuto, haya unidades que se llamen o no se llamen, igual las variables de estas unidades van a estar cargadas en la memoria. Entonces, son variables estas llamadas estáticas, conservan su lugar en la posición en la memoria desde que se carga el programa hasta que finaliza el mismo. Y se le dice son sensibles a la historia, ¿por qué? Porque si yo tengo el registro de activación de un procedimiento 1 y el programa en algún punto del mismo llama al procedimiento 1, se trabaja con las variables del procedimiento 1. Si una de esas variables quedó, por ejemplo, la variable X del procedimiento 1 quedó con el valor 5, cuando se termina de ejecutar la rutina, se sigue con el programa y se vuelve a invocar a la rutina, al procedimiento 1, entonces esa variable está en valor 5, porque ese registro de activación siguió estando en la memoria. Ese es el esquema entonces estático. Ese esquema estático no permite recursión y el único tipo de variables, de acuerdo a la calificación del tiempo de vida, las variables estáticas son las únicas variables que pueden trabajar en este esquema estático. Bueno, la clase pasada vimos esquema basado en pila y esquema dinámico. Lenguajes que tienen esquema basado en pila de ejecución son los conocidos, C, Java, Pascal, Ada, etc. Estos lenguajes se los llaman basado en pila, ¿por qué? Porque no es como el esquema de lenguajes de ejecución de lenguajes estáticos, que cargan todo en la memoria cuando se carga el programa y quedan toda esa información, o sea, todas esas reservas de espacio reservadas hasta que termine el programa, sino que a medida que se van ejecutando el programa y el programa va llamando distintas unidades, ya sea procedimientos o funciones, esos registros de activación de los procedimientos y las funciones se van a ir cargando en la zona de datos. O sea, las variables que pertenecen a estas unidades van a tener un valor absoluto en la memoria cuando se invoque la rutina a las cuales ellas pertenecen. Mientras esas rutinas no se invocan, entonces esas variables no tienen un lugar absoluto en la memoria. Obviamente, y cuando se termina de ejecutar una rutina, esa registro de activación
ya no tiene lugar en la memoria. Entonces, este mecanismo de que cuando una rutina se llama, se aloca el registro de activación y cuando una rutina se termina, se desaloca el registro de activación, es el esquema basado en pila. Este esquema de ejecución entonces permite recursión, porque permite que rutinas se llamen a sí mismos, tanto en forma directa como en forma indirecta. Y bueno, lo que vimos básicamente, a diferencia del otro esquema, es que los registros de activación, en el otro esquema, en el esquema estático, necesitábamos en cada registro de activación de cada unidad colocar en ellas los datos locales. Y habíamos visto que también necesitábamos guardar en esos registros de activación el punto, lo que se llama el punto de retorno. Eso significa, ¿cuál es? El punto donde se encuentra la dirección de la sentencia, que yo debo ejecutar una vez que se termine de ejecutar la rutina. Entonces, ese punto de retorno también era guardado junto con los datos locales en los registros de activación de las unidades, porque era el que me permitía volver al punto siguiente de donde se produjo la llamada y poder continuar con la ejecución del programa. Bien, el esquema basado en pila, vimos que el registro de activación no era suficiente estos datos, o sea, los locales más el punto de retorno. Vimos que íbamos a necesitar más información. Primero vimos que necesitamos guardar un espacio para el valor de retorno, porque si estas rutinas fueran funciones, sabemos que las funciones devuelven un valor. Y si el registro de activación de esa función se desaloca de la memoria cuando la función termina de ejecutarse, se perdería el valor de retorno que devuelve esa función. Entonces, tendríamos que agregar a los registros de activación un lugarcito más para guardar valor de retorno en caso de que esa rutina que está representada por ese registro de activación invocara a otras funciones. Y dijimos que no solamente necesitábamos eso. ¿Por qué? Porque ahora estábamos viendo un mecanismo en donde los registros de activación se cargaban, se alocaban, se desalocaban, se alocaban, se desalocaban de acuerdo a las sucesivas llamadas de la rutina asociada con ese registro de activación. Entonces, como el registro de activación se aloca, se desaloca, se aloca, se desaloca, y obviamente cuando se desaloca el registro de activación de la rutina que se acaba de terminar de ejecutar, el registro de activación que toma el control es de la rutina llamante. Entonces, ¿cómo hacemos para tener información a dónde está alojado el registro de activación de la rutina llamante? Entonces, bueno, todos esos datos teníamos que conservarlo. Por lo tanto, también habíamos visto que el registro de activación, entonces, no solamente iba a tener los datos locales, no solamente iba a tener un lugar para colocar el punto de retorno, no solamente iba a tener otro lugar para poner el valor de retorno en caso de que se llamara a otra rutina, que sea función, sino que también tenía que contener otro lugarcito más donde iba a guardar el link a la dirección de la zona de datos donde se encontrase el registro de activación de la unidad llamante. Ese lugarcito o ese dato que se coloca en el registro de activación se lo llama link dinámico. Y bueno, ya habíamos visto que también para poder hacer este juego de cosas que iban y venían en la zona de datos, teníamos que tener dos elementos que se llaman el current y el free, que eran dos elementos que me apuntaban al registro de activación dentro de la zona de datos, al registro de activación del registro de la unidad activa, y el free era el elemento que me apuntaba a una zona libre de la memoria para poder poner y alojar ahí el siguiente registro de activación. Entonces,
Este esquema basado en pila me hizo que se agregaran más datos al registro de activación, que sería el valor de retorno y el link dinámico, y al que ya tenía, que era el punto de retorno, y a los datos locales, y además hizo que se agregaran dos elementos, como son el current y el free, que sirven para poder implementar este mecanismo de registro de activación que se alocan en la zona de datos, registros de activación que se alocan en la zona de datos. Y bueno, para poder mantener este mecanismo necesitábamos también de esos dos elementos. Y bueno, y aparte, ¿sí? Habíamos dicho que con ese link dinámico que teníamos, que nos apuntaba a la zona de datos, a donde se encontraba el registro de activación de la unidad que nos había llamado, ese link dinámico nos servía para seguir la cadena dinámica en caso de estar frente a un lenguaje de programación que sigue la cadena dinámica para resolver esas cuestiones de, por ejemplo, que aparezca un identificador que no sea local y había que salir a buscarlo. Entonces, si estábamos frente a un lenguaje que para resolver esas cuestiones sigue la cadena dinámica y pregunta quién me llamó, con la información que teníamos en el registro de activación, con ese link dinámico, nos permitía seguir esa cadena de llamadas. Ahora, ¿qué pasaba si estaba frente a un lenguaje que no sigue la cadena dinámica para resolver esas cuestiones? Si estoy frente a un lenguaje como Pascal, como Java, como C, que para resolver esas cuestiones se fija dónde está contenida la unidad y se va a esa unidad donde uno está contenido para ver si está ese identificador que aparece en una sentencia y que no es del entorno. Entonces, en el caso ese, no nos servía el link dinámico, si bien lo necesitábamos, porque es el que me apunta al registro de activación del llamante, etcétera, etcétera, no era un elemento que yo podía usar para resolver esto si estaba usando un lenguaje que seguía la cadena estática para resolver identificadores que no sean locales. Entonces vimos que teníamos que agregar otro campito más al registro de activación con el link estático, con la dirección del registro de activación donde está, que pertenece a la unidad que contiene a la unidad que se está ejecutando. Entonces, el registro de activación en estos casos va a tener datos locales, datos, punto de retorno, un espacio para el valor de retorno, un espacio para poner el link dinámico, puntero a la zona de datos donde se encuentra el registro de activación de la unidad que me llamó y un lugarcito para el link estático, puntero a la zona de datos, al registro de activación que contiene la unidad que se está ejecutando. Entonces, con estos elementos vimos que trabajaba el esquema basado en pila. Y después terminamos viendo el link dinámico, que dijimos el lenguaje como Ruby, como PHP, como Python, que están basados en esquema dinámico. Bueno, toda esta información la manejan en la heap y obviamente los registros de activación se van colocando la información dinámicamente, a diferencia de los otros. Bien, y bueno, esto entonces acá como un pequeño resumen. Tenemos por un lado la zona de código, que es donde se aloja todo el código. Tenemos un IP que apunta a cada una de las sentencias y por otro lado la zona de datos que independientemente de los esquemas de ejecución que tenga el lenguaje va a trabajar de distintas maneras. Si es un esquema de ejecución estático, todos los registros de activación se van a cargar en la zona de datos desde que se carga el programa y antes que empiece a ejecutarse y se desaloca todo cuando se termina el programa.
y se aloca todo, de unidades que están contenidas dentro del programa, se usen o se usen por la lógica de ejecución. Igual van a tener su reserva hecha. En el caso del esquema basado en pila, los registros de activación de las unidades se van a ir cargando en la zona de datos a medida que se vaya ejecutando el programa y se vayan llamando a las unidades. Y se van a ir desalocando a medida que esas unidades vayan terminando. Entonces hay un esquema basado en pila. Y vimos que necesitábamos cada registro de activación, todos esos datos que estuvimos viendo recién. Punto de retorno, valor de retorno, link dinámico, link estático y datos locales. Bien, lo habíamos visto en distintos casos porque lo vimos todo despacito, fuimos evolucionando de un lenguaje muy sencillito hasta un lenguaje con las características que trabajamos. Bueno, y de esto entonces, registro de activación, que lo que dijimos, lo vinimos diciendo y ya lo resumí recién, link estático, link dinámico, punto de retorno, valor de retorno y datos locales, en el caso más complejo que es el de basado en pila. Y en estas cosas que estuvimos viendo en estas clases y terminamos viendo la clase pasada, surgen como distintas clasificaciones de las variables. Una de las clasificaciones de las variables es de acuerdo al alcance. Si uno clasifica las variables de acuerdo al alcance, habla de variables locales, globales o no locales. ¿Sí? Variables que están declaradas dentro del entorno o de la unidad que estamos trabajando son locales. Variables que no están declaradas dentro del entorno o de la unidad que estamos trabajando, se hacen referencia dentro de ella, pero no están declaradas, o sea, no son locales, y que no son, por ejemplo, tampoco globales, o sea, no están declaradas en el programa principal, son las variables no locales. Y aquellas que están declaradas en el programa principal se llaman variables globales. Eso es a través de una clasificación por alcance. Si yo agarro el atributo alcance y hago una clasificación de las variables, tengo esta clasificación. En cambio, si tomo el concepto de tiempo de vida, voy a tener otra clasificación, ¿sí? Van a estar las variables estáticas, van a estar las variables automáticas y las semidinámicas, y van a estar las variables dinámicas. Entonces, las variables estáticas, como dijimos, ya tienen un espacio en la memoria y se carga la memoria un tiempo antes de la ejecución, ¿sí? Cuando se carga el programa ya tiene una reserva de espacio en la memoria y se desalocan cuando se finaliza el programa. Las variables dinámicas, vamos a seguir con las automáticas y las semidinámicas. Las variables automáticas son aquellas que se tienen y ya van a tener una dirección absoluta en la memoria cuando se carga el registro de activación, cuando esa unidad de ese registro de activación se invoca, se carga el registro de activación en la zona de datos y cuando esa unidad finaliza, se desaloca el registro de activación. Entonces, esas son las automáticas que van y vienen. Las semidinámicas también son de tipo automáticas, pero se las llaman semidinámicas, no son automáticas, perdón, pero se las llaman semidinámicas porque también se cargan cuando se carga el registro de activación y se desalocan cuando el registro de activación se desaloca producto de que finalizó la ejecución de la rutina. Pero la diferencia que tienen con las automáticas es que las automáticas ya desde un principio se conoce cuánto va a ocupar. En cambio, las semidinámicas se conoce lo que va a ocupar cuando se ejecuta el programa. Pero una vez que se carga el registro de activación, que ya se conoce ahí cuánto va a ocupar, el registro de activación se carga con todo su tamaño y eso no cambia, ¿sí? Durante la ejecución de la rutina. Y después están las dinámicas, que son aquellas que, como no se pueden alojar en la zona de la pila de datos, porque eso va a depender de cuántas alocaciones haga el programador, es dinámico y puede crecer esas alocaciones de acuerdo a la ejecución. Entonces no se pueden poner en la zona de pila, entonces se coloca lo que se llama una zona libre de la memoria, que es la heap, y se alocan de esa manera, se alocan ahí. Y esas variables son variables que son anónimas
y que la única forma que tenemos para llegar a ellas, a esa zona de la heap, es a través de otras variables, que son las variables de tipo puntero. Esas variables de tipo puntero, la diferencia que tiene con una variable entera es que tiene una dirección de memoria como contenido. Y esas, a través de esa dirección voy, ¿sí?, a dónde se encuentran realmente las variables dinámicas, ¿sí? Bueno, eso entonces es todo lo que estuvimos viendo y hoy van a continuar con la profesora Viviana con el tema de pasaje de parámetros.